Giro per mari senza vedere la terra, ovunque vado è solo guerra e merda. Una palmetta al sole è quello che si cerca, però di questo viaggio non si vede mai la vetta. Giro per mari senza vedere la terra, ovunque vado è solo guerra e merda. Una palmetta al sole è quello che si cerca, però di questo viaggio non si vede mai la vetta. Ma ti fai vecchio in cerca di una soluzione, diventi capitano della ciurma e del tuo battaglione. Non per te stesso, l'avidità non appartiene a chi è capace di ascoltare un canto di sirene. Ci sono sere in mare con la luna piena, dove l'atmosfera si fa cupa presso la frontiera. C'è chi narra storie di guerriglia, chi invece prega, all'alba attaccheremo la barriera. Non c'è confine che non possiamo oltrepassare, anche se questo costa troppe vite umane. Tu lotta con chi ci blocca e non fa passare, trafiggi con la rabbia che si merita un infame. Mediterranea Saving Humans presenta Radio Med, un progetto di controinformazione dal basso, per raccontare, raccontarci, rompere il muro dell'indifferenza e dar voce a tutte e tutti quelli che non hanno voce. Un insieme di parole e storie che parlano all'unisono di speranza e solidarietà, parole che vogliono raccontare la paura di chi è costretto a scappare rischiando la morte e la rabbia di chi in questo momento è costretto ad assistere inerme a questo genocidio legalizzato. Ma anche storie di resistenza, parole d'amore verso la vita, racconti partigiani di chi si mette in prima linea ogni giorno per mare e per terra, lottando per un mondo senza ingiustizie, senza differenze, senza fili spinati, senza vinti e senza vincitori. La nostra radio come una bussola per navigare nel mare della pandemia, una nave virtuale che rompe le frontiere degli invisibili con gli invisibili. Giro per mari senza vedere la terra, ovunque vado è solo guerra e merda. Una palmetta al sole è quello che si cerca, però di questo viaggio non si vede mai la vetta. Giro per mari senza... Hola a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Med. Hablamos hoy excepcionalmente en español y tenemos un invitado muy amigo de Mediterránea al que agradecemos su participación en el programa. Hola Íñigo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Íñigo es coordinador de Salvamento Marítimo Humanitario. Cuéntanos un poco sobre vuestra organización. Bueno, Salvamento Marítimo Humanitario empezamos en el año 2015, en Grecia, en las islas del Egeo. Y bueno, desde entonces llevamos allí un equipo médico y en el 2017 empezamos actividades en el Mediterráneo Central. En aquel año empezamos con Lifeline y con Proemite, con esas dos organizaciones y con el barco Lifeline. Compartimos los gastos de flete de aquel barco y a partir del 2018 empezamos con el Aitamari, que compramos el barco y lo... transformamos en barco de rescate. Desde entonces hemos hecho ya un par de operaciones en las islas del Egeo y varias operaciones en el Mediterráneo Central. Ok. Y Salvamento Marítimo Humanitario, exacto, forma parte entonces de esta que llamamos flota civil, es decir, todos estos conjuntos de barcos hermanos que van en el Mediterráneo, en los que podemos nombrar nosotros, a vosotros como Salvamento Marítimo Humanitario, pero también a Sea-Watch, a CI, a Open Arms, que tenemos aquí, en España también. Y entonces ahora mismo, que yo sepa, todas están paradas por alguna razón u otra, tanto por razones técnicas como por ejemplo la nuestra, como para razones por algún problema supuestamente legal por parte del gobierno de Italia. Pero vosotros entonces, el Aitamari, ¿dónde se encuentra ahora? ¿Podéis salir al mar? ¿Cuál es la situación ahora del Aitamari? Bien, nosotros, bueno, el último rescate que hicimos y desembarcamos en Palermo, a partir de entonces nos hicieron las autoridades italianas, la Guardia Costiera, nos hizo una inspección de seguridad en el barco y, bueno, de ahí ellos pues
determinaron que había una serie de deficiencias, ¿no? Fundamentalmente las más importantes, las más relevantes, eran que teníamos que tener o bien un tanque de retención de aguas negras para 120 personas, que es la capacidad que tiene la Itamari de rescate, o una planta de tratamiento de esas aguas negras, y que teníamos que tener también los medios de salvamento adecuados para esas personas, que los teníamos, pero no estaban incluidos en los certificados del barco, ¿no? Entonces, bueno, pues había otras deficiencias menores que se resolvieron todas en Palermo y quedaron pendientes estas dos fundamentalmente. Y bueno, pues hicimos la navegación a nuestro puerto base en Pasaya, donde las hemos acometido. Ya se ha hecho un tanque con capacidad suficiente de retención de aguas negras, y desde noviembre de este año, que ya teníamos terminadas las tareas, los trabajos, certificados con el fin de obra, etcétera, etcétera, renovamos los certificados, donde incluimos también esas balsas para 120 personas, y iniciamos el viaje desde el País Vasco, desde el puerto de Pasaya al Mediterráneo. Entonces, el barco en este momento se encuentra en Almería. Está listo ya para hacer operaciones, para iniciar operaciones de nuevo con los certificados renovados, y bueno, se nos prolongó demasiado, ¿no? El traslado del barco allí, debido al mal tiempo que tenemos en el Cantábrico y en el Atlántico, se nos prolongó demasiado. Prácticamente han sido 2 meses, porque nos teníamos que refugiar, esperar a que pase el temporal y volver a salir, y bueno, tuvimos también algún percance con Óscar, con nuestro capitán, que se hizo daño en uno de los temporales, se rompió un dedo. Pobre. Ha sido un poco accidentado el traslado, ¿no? Y bueno, por eso al final, pues un poco por la fatiga de la tripulación, también se nos ha averiado el sistema de la antena de telecomunicaciones, que hay que esperar a repararla ahora en enero, y bueno, por eso hemos parado ahora unas semanas, pero nuestra intención es a finales de enero reiniciar otras las operaciones y bueno, ya iniciar digamos las operaciones de rescate, ¿no? Vale, perfecto. ¿Y esto cuándo fue lo del la última misión en la que pudisteis rescatar y ir a Palermo? No me acuerdo si era septiembre, porque creo que hablamos. Fue al principio de la pandemia. Yo creo que fue en abril, el último rescate que hicimos. Luego lo que ha sido muy duro la estancia en Palermo y ¿Cuánto estuvisteis en Palermo? Pues yo creo que regresamos a Pasaya en julio, o sea que estuvimos casi 2 meses y medio largos en Palermo, sí, abril, mayo, junio, sí, yo creo que fue por ahí, y luego los 15-20 días que es de travesía, sí, regresamos a casa en julio. En Palermo fueron 2 meses y medio, sí. Sí, es verdad, eso me acordaba que estuvisteis en Palermo mucho rato. Espero que os haya gustado Palermo, ya que es mi ciudad, por eso. Sí, bueno, yo además tenía experiencia previa porque también estuve en su momento con Valeria Calabria haciendo alguna visita y no, la verdad es que la ciudad es muy acogedora y el alcalde también nos hizo una recepción y la estancia es bonita si no fuese por las circunstancias de que es obligada. Y que es obligada, obviamente. ¿Y hay alguna misión, algún proyecto que te haya gustado especialmente o del que tienes algún recuerdo especial, alguna anécdota? Tanto en el Mediterráneo como en el Egeo. Me refiero a todo el trabajo de salvamento. Bueno, yo creo que al final todas tienen, ¿no? Todas tienen sus momentos buenos y también tienen sus momentos amargos, ¿no? Desde luego es amargo ya el mero hecho de tener que estar ahí haciendo esta labor. Y bueno, pues eso te causa mucha desazón. Sobre todo, yo por lo menos llevo 5 años y ves que no mejoran las cosas, ¿no? Entonces eso te genera mucha frustración. Muchas frases o muchas promesas incumplidas por parte de ciertos líderes
y bueno, pues se hace duro. Pero por otro lado, pues tienes la recompensa cuando a las personas que estás ayudando, pues ves que algunas consiguen salir adelante, ¿no? Las redes sociales en eso pues nos facilitan mucho y bueno, pues a veces, bueno, yo hay cantidad de gente, ¿no?, que me pide amistad y yo a todo el mundo le digo que sí. Y luego, bueno, pues ver las fotos y ves, bueno, pues cómo progresan y cómo han mejorado y bueno, pues ves cómo se reconstruyen como personas y eso pues te genera muchísima satisfacción. Entonces, bueno, pues yo me quedo con eso, ¿no? Me quedo con lo positivo, me quedo con las lecciones, ¿no? Muchas lecciones de vida que nos dan, muchas lecciones de humildad y de valorar la suerte que tenemos de vivir donde vivimos y de poder estar con nuestros seres queridos y con nuestra gente cuando, pues bueno, hay muchísimas personas que se ven obligados a dejarlos atrás. Y bueno, y que igual en algunos casos, pues lamentablemente igual no los vuelven a ver, ¿no? Entonces, sí. Y en condiciones las que somos, porque claro, yo estoy pensando, yo también he querido ir a vivir a otro país, que es España, porque yo soy de Italia, pero claro, por el solo hecho de haber nacido en Europa, yo no tuve que hacer todo esto. Yo cogí un vuelo y de Palermo a Barcelona y aquí estoy. Entonces, claro, para mí es sumamente injusto pensar que yo puedo hacer algo que otra gente, que otras personas no pueden hacer. sí. Y claro, y también lo que decías tú, ya el mero hecho de estar aquí haciendo esto, nosotros siempre lo decimos, nosotros estamos haciendo algo que no queremos hacer en el sentido de que estamos haciendo algo que deberían hacer los estados europeos. Y sí, totalmente de acuerdo. Sí, es lo que dices tú, ¿no? Dentro de que, aún así, todo, siendo ciudadanos europeos, tenemos una movilidad que según vas queriendo, si dejas de ser turista y ya empiezas a ser trabajador, ya ves que, bueno, empieza a haber ciertas dificultades, ¿no? Sí. Y entonces te vas dando cuenta de que realmente esa movilidad que nos venden no es tan cierta, no es tan exacta como lo dicen, y luego dices, bueno, ¿por qué una persona que ha nacido unos cientos de kilómetros más al sur ya no obtiene esa facilidad, ¿no? Simplemente por el mero hecho de haber nacido al otro lado de una raya imaginaria que pintamos en el suelo, ¿no? Y eso marca la diferencia entre unos derechos y otros. Y bueno, pues eso es lo que denunciamos todos nosotros, ¿no? Contra lo que estamos luchando, porque entendemos que los derechos humanos, pues se está haciendo una relectura de los derechos humanos que no es justa, que no es cierta, ¿no? Y que además, si consentimos esto, esta seguridad que nos venden de Europa, al final tampoco es tanta seguridad, porque está sujeta siempre a la interpretación del político de turno en el momento que le interesa, y siempre al amparo de la seguridad mañana nos recortarán nuestros derechos, porque no olvidemos que estos derechos no son derechos de los africanos, son derechos humanos que nos corresponden a todos. Claro. Y si asociamos a estos derechos, que es lo que estamos haciendo, pues al final mañana nos quitarán otro y pasado otro, y al final pues harán con nosotros lo que quieran. Exactamente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y lo próximo que te quería preguntar era lo que está pasando ahora, hablando, por ejemplo, de eso, de derechos africanos, que no son africanos, sino que son humanos. Ahora en España lo que estamos viendo y de lo que se habla un poco más, porque siempre ha habido, es la llegada de a las costas de Canarias, que son en territorio, digamos, en territorio africano, pero son políticamente territorio de España. En Italia se habla súper poco de esto. ¿Nos podrías contar un poco? Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a imaginarnos, bueno, nosotros que sabemos un poco más, a imaginarnos un poco de dónde salen de África para llegar a Malta o para llegar a Italia, si es que llegan, o tenemos que ayudar nosotros porque ni siquiera llegan, pero por lo que yo sé,
de las costas africanas a Canarias es un viaje mucho más difícil, mucho más complicado. No es el Mediterráneo, es el océano. ¿Qué nos puedes contar tú de esto? Bueno. ¿Y qué está pasando ahora? Que ahora sí que es verdad que llega más gente, y también saber desde tu punto de vista si estas personas que están llegando es un número enorme, como dicen los periódicos, o si son números que se podrían gestionar políticamente si se diera la voluntad política de hacerlo. Bueno, muchísimas preguntas, te dejo la palabra. Bueno, no sé si, igual empezando por el final, Sí. Siempre, porque esa es una de las cuestiones, ¿no?, que siempre se plantean, ¿no? Es una invasión, no hay, Exacto. no tenemos trabajo para todos, que se vuelvan para su casa, ¿no? Volvemos otra vez al discurso de la seguridad, ¿no?, al discurso del miedo, que es el que utiliza siempre, pues bueno, fundamentalmente la extrema derecha para justificar los recortes de libertades. Pero, y cada vez menos la extrema derecha, cada vez más la derecha y el centro derecha, y sí. Cuidado que por dónde viene ahora. Sí, porque siempre es el discurso de la seguridad, ¿no? Siempre Sí. es el discurso del miedo, que es muy poderoso, ¿no? El utilizar el miedo es muy poderoso, se ha utilizado siempre, ¿no?, en la historia de la humanidad. Entonces, pues bueno, el miedo a un Dios castigador, el miedo a un Dios justiciero, ¿no?, al señor feudal, en fin, siempre es el miedo, y siempre pues es una herramienta poderosísima, la amenaza, ¿no? Entonces, bueno, no es verdad, los flujos de estas personas no son ni mucho menos unos flujos exagerados. Yo creo que estábamos hablando que en los últimos meses, porque ha sido a partir del verano cuando se ha incrementado, que era obvio además, o sea, que era un fenómeno que era evidente que se iba a producir, y en el momento que se cerró el estrecho de Gibraltar, se sabía. O sea, es que no hace falta ser ningún experto, cualquier persona con un mínimo que haga de seguimiento del fenómeno migratorio sabe que va a haber ese movimiento hacia las Islas Canarias, ¿no?, que era una ruta que ya había funcionado en el 2016. A todo eso se añade la situación geopolítica de Marruecos con España y con el Sahara, que también se están produciendo movimientos internos en Marruecos con la zona conflictiva del Sahara, que Marruecos lo reclama como propio, y también Marruecos está reclamando como propias una superficie de aguas de la zona de interés económico que hasta ahora lo estaba explotando o lo tenía España, y ahora pues Marruecos lo reclama porque se solapan la zona entre Canarias y Marruecos, ¿no? Esas 200 millas de explotación de las aguas marinas o de los recursos marinos, ahí se produce ahora mismo un solapamiento, y Marruecos reclama también esa zona de interés económico. ¿Por qué? Pues porque en esa zona pues se sospecha que hay recursos petrolíferos, y entonces pues bueno, hay un conflicto económico. Entonces Marruecos, para aplicar más presión en la negociación internacional, abre, potencia, empuja el movimiento de ciudadanos marroquíes o ciudadanos de otros países que transitan por Marruecos para que entren por esa vía, ¿no? Por esa vía. Entonces, bueno, hay algo más. O sea, Marruecos, esto es el problema siempre de dar la llave a los terceros países, de dar la llave, de dejarles esa función de gendarmes. Entonces ellos, pues cuando les interesa negociar con Europa, pues utilizan a personas. Lo mismo que ha hecho Turquía, la crisis que tuvimos con Grecia, Sí. Básicamente fue esto, ¿no? O sea, que Turquía, como quería presionar, pues empezó a dejar pasar personas que antes no hacía pasar. Entonces, claro, los números son falsos, básicamente, porque eran, no, pues eso, porque eran personas que estaban paradas en Turquía porque no les dejaban pasar de Turquía, y entonces a un momento dado dijeron, vale, puedes salir. Y luego se encuentra con que Grecia pues no las quiere. Y lo mismo está, ¿no?, un poco en Canarias. Bueno, en Canarias además se produce luego otro fenómeno, ¿no? Primero, las cifras, creo que estamos hablando de que han entrado pues unas 6.000 personas o 7.000 personas, no sé exactamente cuánto, ¿no? Pero bueno, que el mes que más han entrado, no sé si han entrado 8.000 personas. O sea, que tampoco estamos hablando de unas cifras que supongan ninguna invasión a ningún sitio. 8.000 personas se diluyen. O sea, en los primeros 10 días de temporada de turismo,
llegan 80.000. O sea, que Sí. no son cifras en absoluto que vayan a colapsar ningún sistema económico ni ningún sistema social. ¿Qué es lo que pasa? Que es que luego la estrategia del Ministerio de Interior español, del ministro Marlaska, es que no se sepa nada, ¿no? Como hubo en el fenómeno anterior, la extrema derecha utilizó todo esto en su discurso, ahora dicen, pues no se tiene que decir absolutamente nada de lo que pasa y de lo que sucede. Lo cual produce pues ese vacío, esa sensación, ¿no?, de que nos están engañando, porque como no se transmite nada, los periodistas que van allí no pueden acceder ni siquiera a los puertos donde desembarcan estas personas para coger unas imágenes, ni se transmite ninguna información. Y además no se permite ningún vuelo ni ningún tránsito de personas de las que están llegando a España, a la península. Incluso las comunidades autónomas, muchas comunidades autónomas han ofrecido plazas para menores, han ofrecido plazas para familias. Yo sé concretamente, el País Vasco ofrecieron 60 plazas de acogida y se han rechazado todas. O sea, no se está reubicando absolutamente a nadie. Formalmente, legalmente, de la gente que llega a Canarias no se está reubicando a nadie. Y entonces, ¿cuál es el tránsito de estas personas? ¿Se quedan en Canarias o qué hace el Ministerio de Asuntos Interiores? Claro, esto lo que provoca es todavía una sensación aún peor, ¿no?, de lo que se pretende, porque como no hay recursos en las propias Islas Canarias para atender a esas, vamos a decir, 10.000 personas que puede haber, Sí. o 12.000 personas, no es exactamente la cifra que hay ahora mismo, Sí. pero vamos a poner 12.000 personas, no hay capacidad en las Islas Canarias. No quiere decir que no haya capacidad en España. Esas personas, si las pones en un avión, Claro, o en un ferry y las trasladas a España, las reubicas en España. Pero cada vez en esto produce efecto llamada, o esto produce este efecto de que nos están invadiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues simplemente no hacen nada. Los han tenido allí durante unas semanas en el puerto. Esta imagen que se ha trascendido un poco, de que estaban a la intemperie. Entonces, algunas personas se han reubicado en hoteles que estaban cerrados por el COVID, porque no había habido temporada turística. Entonces, eso también ha provocado una reacción a la población local muy... pues de mucho descontento, decir, joder, resulta que a estos señores vienen aquí, les ponen un hotel de 5 estrellas y yo resulta que estoy aquí desempleado, sin trabajo, claro. ¿qué es, no? Entonces, ha sido una gran Esto pasa igual en Italia. un absoluto En Italia siempre sí, los hoteles y también hay una especie de bulo en Italia que se dice que a los migrantes le dan 35 euros al día. Lo que es mentira, 35 euros al día, y eso ya ni es así, ahora son 24, es el promedio de lo que el Estado pone como presupuesto para el mantenimiento, para la manutención, digamos, de estas personas migrantes. Lo que al fin y al cabo entra todo en la economía italiana, porque los centros de acogida, los supermercados para comprar comida y todo eso queda dentro de la economía italiana, obviamente. Claro. Pero claro, el bulo son los 35 euros al día y claro, yo estoy sin trabajo y a mí nadie me da nada. Y a ellos le dan 35 euros y el móvil, que también no sé en España, pero en Italia el móvil, que si un migrante llega con móvil, es un escándalo. Sí, claro, se debe comunicar con su familia, pues no sé, con tambores, ¿no? Exacto. Lo lógico es que haya un móvil y que se comunique con su familia ya que se encuentra desplazado, ¿no? Y que explique y que quiera explicar a su familia que está bien, ¿no? Pues Exacto. es lógico, ¿no? Pero bueno, eso es la falta de empatía y la falta de aplicación de mínima lógica, ¿no? Porque cuando tú les ves como objetos, no los ves como personas, pues es cuando llegas a esas conclusiones. Pero si tú los ves como personas, pues entiendes que efectivamente el acoger a esas personas tiene un coste, tiene que tenerlo. Es indudable, por mal que lo hagamos, eso tiene un coste, ¿no? Lo triste es que pagando ese dinero se haga mal cuando por el mismo dinero se puede hacer bien o medianamente, ¿no? Pero bueno, eso ya serían otro motivo de otro debate, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí en Canarias, volviendo a lo que me preguntabas, lo que sí se ha habilitado son unos campos militares, unas antiguas instalaciones militares
que se han habilitado como centros provisionales de asistencia. Entonces ya desde hace unas 2 semanas, aproximadamente 2-3 semanas, sí que ha reaccionado el gobierno central y bueno, sí que parece ser que se van a hacer ya unos mecanismos de acogida un poco más decentes. La ruta sigue abierta, no con la intensidad que estaba en los meses anteriores, pero sigue abierta. Y como tú bien decías, es una ruta muy peligrosa. Realmente se extiende por una extensión muy amplia de la costa africana. Fundamentalmente vienen de la zona de Marruecos, de la costa del Sahara, pero bueno, más o menos de toda la zona marroquí, pero baja por toda la costa africana, por toda la costa de Mauritania, baja hasta Senegal, incluso llegan botes desde Gambia. Entonces, bueno, la ruta es muchísimo más larga, son rutas de 15-20 días, muchísima gente se pierde en el mar. Al fenómeno que he explicado antes de Marruecos se ha añadido la situación, la crisis de pesca de Senegal. Exacto, eso estaba leyendo, porque le han quitado licencias o algo así he leído, ¿no? Sí, que es que además también, claro, gran parte, uno de los principales países que explota los recursos pesqueros de Senegal es España. Y bueno, ahí tengo que decir además que muchos barcos son barcos vascos, ¿no? Barcos atuneros que bajan y que trabajan allí y que operan desde Dakar. Entonces, eso también pues ha hecho resentirse las economías senegalesas. Además, la falta de turismo de este año también, que ha sido... Exacto. un impacto muy profundo en la economía de Senegal, y eso provoca, pues lógicamente, cuando tú tienes una familia y ves que no puedes darles de comer, pues que alguien de la familia al final pues migre. Y bueno, Claro. todo ese cóctel es lo que ha provocado la reactivación de la ruta de las Islas Canarias y ha provocado este fenómeno, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la miopía y la torpeza del Gobierno de España, fundamentalmente del Gobierno del Ministerio de Interior, que es el que gestiona, ¿no? El que tiene, vamos a decir, la llave para gestionar todo esto, bueno, pues ha provocado toda esta situación, primero de desatención, cuando era algo obvio que iba a pasar, no se han preparado los recursos y los mecanismos, y luego pues se han dado corriendo a última hora, ¿no? ¿Qué respuesta se le va a dar a todo esto? Bueno, pues no se le va a dar una respuesta humanitaria, no se le va a dar la respuesta que a nosotros nos gustaría. Se han renovado y se han ampliado los acuerdos bilaterales de devolución. Ya lo existían con Marruecos y con Mauritania, se han extendido a Senegal y no sé si a Gambia, pero me imagino que a Gambia también. Y bueno, pues lo que se va a hacer es devolver a la gente. En cuanto la situación del COVID lo permita, de hecho ya se está haciendo, pero bueno, de manera bastante limitada, pero la intención no es que la gente entre en España, sino que se les devuelva a los países de origen. Ya se está trabajando también para hacer centros de devolución en esos países, es decir, estas personas que están ahora, por ejemplo, en un campo militar en Canarias, pues en el momento que se pueda, se les montará en un ferry o un avión, se les devolverá a Mauritania y en Mauritania entrarán en un centro de detención o de devolución que Mauritania los devolverá a su vez a su país de origen, ¿no? Si ellos vienen de Nigeria o de Etiopía, donde sea, pues los devolverán para allí. También para Y no serán ni siquiera un pasaje para ver si son casos humanitarios o si pueden aplicarse como refugiados, no. O sea, ni siquiera se va a hacer este... Sí, bueno, en principio sí que existe de alguna manera esta posibilidad, pero no se informa. Entonces, como no se informa a la gente, pues no lo reclaman, no reclaman el derecho de asilo y ya está, ¿no? Entonces, sí que hay una gran desatención a esos derechos y se está pasando de puntillas, ¿no? Me consta que CEAR, que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, está haciendo un esfuerzo tremendo. Yo estoy en contacto con ellos allí y están haciendo una labor tremenda, titánica, para intentar, pues bueno, defender los intereses de las personas y coordinar un poco la situación que hay allí.
pero no hay interés, no hay un interés político de que así sea, ¿no? El gobierno canario también está haciendo un esfuerzo, pero bueno, está fuera de sus competencias. Ellos nada más que tienen la competencia de los menores no acompañados. Y bueno, pues también están desbordados, lógicamente, por esta política, ¿no? De no querer derivar a otras comunidades. Por otro lado, también ahí sí que se está aplicando también una válvula de escape, y es que los ciudadanos que viajan con pasaporte, curiosamente, los ciudadanos fundamentalmente marroquíes que viajan con pasaporte, pasadas las 72 horas no pueden estar detenidos, no pueden tenerlos más en un centro de detención. Entonces, bueno, pues directamente van a la calle, se quedan en la calle y compran un billete y se vienen a la península. Entonces, de una manera silenciosa se están vaciando las islas también. Se van vaciando siempre y cuando ellos tengan documentos para hacerlo. Sí, si pueden comprar el billete, en el momento que tienen documentación para poder comprarse un billete de avión. Y para poder viajar o un ferry. Eso es. Entonces, aunque están de forma irregular dentro del país, dentro de la Unión Europea, pueden viajar. Pues muy bien. Bien hecho. Pues muchísimas gracias. El tiempo para nuestra charla se está acabando, pero antes de despedirnos, lo que te quería decir, el 12 de diciembre en Barcelona y en otras ciudades del Estado español manifestamos contra la Europa Fortaleza para exigir que la UE y el Estado español justamente pongan los derechos humanos al centro de sus políticas. Así que te pregunto, ¿hay algo que querías decir tú que digamos al gobierno italiano, español y a los otros gobiernos europeos de parte de Salvamento Marítimo Humanitario? Bueno, nosotros, como siempre, y como he dicho al principio, estamos de parte de los derechos humanos. No estamos yo no voy a entrar en más. O sea, nosotros como organización nos mantenemos firmes en esa posición. ¿Y esto qué significa? Pues significa pasajes seguros, significa vías legales para las personas que quieran venir a mejorar y a progresar en sus vidas y bueno, pues estricto respeto a los derechos humanos, ¿no? Y que no hagan segundas lecturas ni segundas interpretaciones, que sean valientes, que tengan coraje, que sean audaces y que encuentren la fórmula de compatibilizar los derechos de todas las personas, ¿no? De donde quiera que hayan nacido, no solamente de los ciudadanos europeos. Sí, totalmente de acuerdo. Pues esperamos vernos muy pronto en el mar, que es donde de momento hace falta que estemos. Y un saludo y muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias a vosotros y bueno, que el 2021 nos traiga buenos regalos, ¿no? Buenos regalos. Y buenos augurios. Exacto. Un beso y hasta pronto.